Para comenzar, quiero hoy conversar con ustedes acerca un poco de lo que significa verdaderamente entrar en el mundo digital. Cuando pusimos el nombre de esta charla, de este simposio, pensamos muy bien qué palabras emplear para poder lograr condensar todo lo que significa estar en el mundo digital. Y en la experiencia que he tenido durante más de 10 años trabajando con empresarios y emprendedores, nos hemos dado cuenta que hay una variable común cuando hay esas barreras para poder entrar en el mercado. Pero la barrera más grande comienza aquí, justamente en la mentalidad del gerente, en la mentalidad del dueño de empresa, en su actitud frente a lo que está sucediendo en su entorno y a su alrededor. Por eso estamos hablando de activar el pensamiento. Pero el pensamiento respecto de ¿qué? De dos elementos claves. El primero, la innovación, y el segundo, el pensamiento digital. Podría decirse que estos dos elementos son hermanos entre sí, que uno alimenta al otro. Y por eso vamos a estar hablando un poco acerca de cómo desarrollar ese pensamiento de innovación digital. Para ello, pues vamos a comenzar con un poco de antecedentes. Y esta imagen, de pronto para todos ya hoy en día es muy común. El ver cómo las personas cada día más interactúan a través de una pantalla de un móvil. Y cómo vemos que el comportamiento del consumidor está volcado cada día más hasta esa pantalla tan pequeña. Y ustedes se dan cuenta que cada día los consumidores ya no le preguntan a sus amigos, simplemente googlean, testean y comienzan a indagar acerca de cualquier cosa que les causa curiosidad. Por tanto, hoy en día decir que si todavía me estoy preguntando si estoy o no en el mundo digital es una opción, diríamos que ya no lo es, que indudablemente tenemos que entrar sí o sí a esta pantalla. Tenemos que ser protagónicos, tenemos que ser desarrolladores de contenido y tenemos que aprender a quitar ese espacio que muy seguramente muchas otras cosas están ocupando el tiempo de esa persona que está allí con su celular, con su móvil, generando una interacción, consultando algo, buscando una referencia, etc. Por tanto, estamos en una nueva era. ¿Y esta era qué realidad nos plantea? Estamos viendo aquí, por ejemplo, que en abril de 2018 la población mundial era de 7.600 millones de personas y que para esa fecha ya un poco más de la mitad de ellas, 4.200 millones, están conectadas a Internet. Casi que el 55% de las personas ya tienen acceso a consultar toda la información del mundo, a nutrirse, a generar opinión, a buscar un referente, etc. De igual manera, de ese porcentaje que ya hoy en día está conectado, 3.200 millones de personas hacen uso de las redes sociales. Y en Colombia no es la excepción. Nos damos cuenta hoy en día que una de las redes que más se emplea hoy en día para generar no solamente interacción social, sino para desarrollar negocios es Facebook. A tal punto que Facebook decidió montar una oficina aquí en Colombia, porque se ha dado cuenta del potencial de consumo que esta red genera en Colombia y en la región. Seguidamente ustedes se van a dar cuenta que YouTube es el canal que seguidamente está generando interés en el consumidor. Y esto obedece a un comportamiento muy particular. Antiguamente nos hablaban que simplemente con desarrollar un sitio web era suficiente. Posteriormente nos dijeron, desarrollen un blog de noticias. Pero sin duda alguna, cada día por el escaso tiempo que hay para entrar a las redes sociales, el video se ha convertido en el rey del contenido. Ya no basta simplemente con generar un post, no basta simplemente con generar un artículo o hacer un ebook, sino que hoy las marcas deben estar envueltas en el mundo audiovisual. Y para eso está la estadística demostrándolo. De igual manera sigue Instagram, donde ustedes se dan cuenta que cada día el contenido debe ser más corto, más conciso, más breve, más puntual. Pero eso obliga a que el contenido cada día sea más disruptivo y sea más atrayente a todos nuestros consumidores. Esta estadística es bien interesante. El 81% de los pequeños y medianos negocios utilizan algún tipo de plataforma social. Y esta es una estadística global y de la cual Colombia tampoco se escapa. Si nos damos cuenta, cada día
negocios que estaban en el anonimato. Recuerdo mucho una experiencia de compra que hace poco viví, donde pude hacer una compra en Mercado Libre, buscando un artículo que estaba disponible en Amazon. Y cuando voy a buscar quién era el vendedor del artículo, decidí visitar directamente ese negocio. Y era un local ubicado aquí en la 10ª con Caracas. Un local de 2 metros por 2 metros. Pero tenía tal visibilidad en redes sociales que capturó mi atención y tenía el artículo en la disponibilidad en la cual yo lo requería. Por tanto, hoy en día la presencia digital nos saca del anonimato. Es el mejor vehículo que hoy tenemos para poder ser visibles. Pero indudablemente para ser visibles debemos activar ese pensamiento de innovación digital. ¿Qué va a pasar en no muchos días, en no mucho tiempo? Miren esta estadística. En el 2020, el consumo de Internet diario llegará a los 180 minutos. Va a tener un incremento del 275%. Entonces, imagínense cómo se va a incrementar ese espacio de consumo para nuestros clientes y cómo nosotros vamos a tener esa oportunidad de generar esa disrupción, de poder crear ese relacionamiento que anhelamos con nuestros clientes. Por primera vez en Colombia, el consumo de Internet ha superado el consumo de la televisión. Yo recuerdo mucho que muchos de nuestros clientes nos decían, ¿cómo hago para poder tener una pauta en un horario AAA en las noticias? Y recuerdo que en ese tiempo, hace más o menos unos 5 o 6 años, estábamos hablando de unos 70 millones de pesos para poder tener 30 segundos al aire. Hoy en día, con esos 70 millones de pesos, perfectamente podríamos montar una campaña de duración de 1 año en Internet. Es decir, que ya el problema no está en acceder al medio, ya no es el costo de acceso al medio. Hoy en día es qué es lo que vas a decir en el medio. Ese es el verdadero reto. Y por eso necesitamos activar nuestro pensamiento de innovación digital. Definitivamente estamos en una nueva era. Este es el escenario que nos depara el mundo de los negocios. Y las marcas ya hoy en día no solamente deben preocuparse por tener un buen producto en la estantería, sino que debemos generar una experiencia de comunicación de marca. Las marcas grandes, si ustedes analizan, marcas como Coca-Cola, como Virgin, como Nike, son especialistas en la comunicación. Nike, por ejemplo, ha desarrollado su propio departamento de generación de contenido digital. Ellos no trabajan ya tercerizadamente su generación de contenido con una agencia de publicidad, sino que ellos han visto la relevancia y la importancia de generar contenido que lo han apropiado dentro de su estrategia de modelo de negocio. Y uno diría, seguramente eso funciona para esas grandes multinacionales que ya tienen un modelo de negocio desarrollado. Pero no es así. Hoy en día vemos casos muy concretos en Colombia de pequeños emprendimientos que comienzan dando la importancia que merece el contenido en el desarrollo de sus estrategias de modelo de negocio. Se vuelven generadores de contenido. Los mismos gerentes hacen parte de esa estrategia de generación de contenido. Y eso es un llamado para todos nosotros, los dueños de negocios, de empresa, que nosotros no podemos obviar ni delegar, porque creemos que simplemente si tenemos a un community manager colocando publicaciones diarias o generando contenido, vamos a atraer a esos clientes. Y muy seguramente muchos de ustedes han implementado estrategias digitales. Muy seguramente muchos de ustedes han comenzado a generar ese acercamiento con el consumidor digital. Y tal vez muchos de ustedes también han caído en esa decepción. Perciben y creen que los medios digitales no funcionan, porque no generan ventas inmediatas. Lo que sucede allí es que indudablemente no hemos entendido cómo es el comportamiento del consumidor digital. No hemos entendido qué es lo que realmente nuestros clientes y el mercado están esperando que nosotros les brindemos. Si a eso le sumamos que estamos en una era digital, indudablemente tenemos que incorporar una cuarta era, que es la era llamada la industria del futuro. Y aquí lo vemos la evolución, vemos la revolución industrial, la primera revolución industrial hacia los años 1700, la segunda, la revolución industrial con la electricidad en los años 1800, la tercera que todavía la estamos viviendo, la revolución industrial de la computación.
Pero estamos entrando en una cuarta era, y es la cuarta era de la inteligencia artificial, de la automatización, y todo eso trae que no solamente tengamos que aprender a comunicar de manera digital, sino que también nos obliga a entender la tecnología, cómo la tecnología nos puede ayudar a generar ese acercamiento con el consumidor, a entenderlo mejor. Les voy a dar un caso muy concreto. Hace algunos años hablábamos de los BPOs o los contact centers, empresas dedicadas a generar todo ese recibimiento de tráfico producto de las llamadas telefónicas para atender a nuestros clientes. Hoy en día, esas mismas plataformas de desarrollo de contacto están migrando hacia elementos 100% automatizados, donde a través de bots o robots programados con inteligencia artificial ya tienen claramente las respuestas definidas que el cliente espera que nosotros le brindemos. Aún hoy en día también, ustedes se van a dar cuenta que en canales tan simples como un WhatsApp es posible generar procesos de automatización. ¿Para qué? Para que mi tiempo no se vea ocupado en tareas repetitivas, sino que como gerentes y dueños de negocio nos podamos concentrar en lo verdaderamente importante, que es la estrategia del negocio. Pensar no solamente en el desarrollo de mi negocio, sino en el futuro de mi negocio. Porque muy seguramente nuestra agenda está ocupada en apagar incendios, en cómo generar ventas diarias. Pero ¿cuántos de ustedes aquí están generando lo que hoy se denomina la gerencia del futuro? ¿Cuántos están pensando hoy en día en desarrollar su modelo de negocio en los 3 o 4 próximos años? Levante la mano. ¿Ya están pensando en el futuro? Bueno, muy bien, qué bueno. Pero eso también nos obliga a administrar mejor la tecnología. Y le damos gracias a Dios y a la vida, porque indudablemente esta nueva era, en vez de quitar empleos, como muchos visualizan, que de pronto a veces nos volvemos un poco apocalípticos respecto al futuro, de qué va a pasar con tanta automatización, con tanta tecnología. Sencillamente lo que va a pasar es que toda esa capacidad del ser humano que estaba ocupada antiguamente o actualmente en procesos y tareas repetitivas, se van a encaminar hacia lo verdaderamente importante del ser humano, hacia la parte creativa, hacia la parte del desarrollo blando, emocional. Y esa es una labor que ningún proceso automático ni tecnológico nos podrá quitar. Y aquí lo vemos también reflejado. 3 elementos claves que podemos implementar hoy en día en nuestros modelos de negocio. La inteligencia artificial, como les decía, a través de los bots. La realidad aumentada, que muy seguramente muchos de ustedes han tenido cercanía por la actividad que desarrollan en el mercado oftálmico. De igual forma también vamos a tener el Internet de las cosas, y es como todo está conectado entre sí. Hoy en día se ve de manera muy maravillada en los hogares cómo se automatiza todo, cómo a través de mi celular controlo la luz, controlo la temperatura de la casa, puedo saber si la nevera tiene disponibilidad de alimento, etc. Todo ese concepto que trae consigo esta era de la revolución industrial, sin duda alguna nos obliga a nosotros a dar ese paso, a que ya no es una opción, es el camino. Hay que digitalizar nuestros negocios y hay que activar ese pensamiento de innovación digital. Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, para entenderlo, miremos qué significa innovación digital. Y lo describe aquí como un proceso que tiene que ver tanto con la generación de ideas disruptivas y cómo éstas se difunden en los medios digitales. Podríamos decir entonces, nos tenemos que volver creativos en nuestros modelos de negocio. ¿Ustedes qué opinan? Sí, indudablemente sí. Porque esta es una labor que ya no podemos delegar. Esta es una labor en la cual nosotros como dueños de negocio, que tenemos contacto permanente con el consumidor, debemos aprender a ser no solamente más receptivos con lo que oímos de cada uno de nuestros clientes, con cada una de las experiencias que nuestros clientes nos dan, sino que también tenemos que aprender a traducirlas en esa detección de necesidades y a partir de esa detección de necesidades convertirlas en productos. Pero también tenemos que aprender a generar valor con eso que estamos nosotros escuchando de nuestros clientes. Es ahí donde deben surgir las ideas disruptivas. Y
cuando hablamos de ideas disruptivas, vamos a hablar de algo muy interesante, y es, preguntémonos qué tan diferente es nuestro negocio del negocio de al lado, de mi competidor, que está en el mismo sector en el que yo estoy. ¿Estoy haciendo las cosas diferentes a las cuales él opera? ¿O estoy haciendo exactamente lo mismo? Preguntémonos eso por un momento. Y aquí es donde fallan muchos empresarios. Queremos hacer las cosas de manera diferente, pero no somos capaces de redefinir nuestro modelo de negocio. Creemos que si estamos en el sector de lentes, pues debemos seguir vendiendo lentes. Y si seguimos pensando o viendo nuestro modelo de negocio de esa manera tan lineal, es porque de pronto escuchamos, pero no hemos analizado aquello que el consumidor a gritos nos está diciendo. Aquí hay una curva bien interesante. Observen ustedes, por ejemplo, cómo se comporta la curva de crecimiento de un negocio convencional frente a lo que hoy en día vivimos con los negocios exponenciales o disruptivos. Y aquí les quiero plantear casos como el de Rappi, por ejemplo, que es el primer unicornio colombiano en el mundo de las startups, o como lo que es Tostado hoy en día para nosotros. Ustedes se dieron cuenta cuán gran crecimiento tuvieron estos dos emprendimientos. Ninguno de ellos comenzó con una campaña publicitaria, ninguno de ellos comenzó haciendo difusión en medios digitales. Ambos comenzaron entendiendo una necesidad del mercado que no estaba siendo satisfecha, escuchando al consumidor más allá de lo que la competencia y el mercado de manera tradicional les estaba ofreciendo. Por eso, ustedes ya no pueden pensar solamente en crecer o en hacer crecer su negocio, porque eso no es una estrategia. El crecimiento no es una estrategia, eso hace parte del deber ser del desarrollo empresarial. Hoy tenemos que pensar, ¿cómo hago para dar ese salto y saltar esa brecha para lograr generar un negocio de crecimiento exponencial, un negocio disruptivo? Y vuelvo y reitero, todo comienza con nuestra mentalidad gerencial, de la manera en como nosotros como dueños de negocio estamos concibiendo nuestros ámbitos de desarrollo empresarial. El primer elemento, vamos a ver los paradigmas que nosotros como empresarios solemos tener. Lo primero, creemos que lo más importante en nuestro modelo de negocio es el producto. Y les digo que el producto ya no es importante. En esta era 4.0, donde la innovación y el pensamiento digital nos obliga a dar un salto, definitivamente no podemos quedarnos en el producto. Hay que girar en torno a otro elemento. Lo segundo, creer que la estrategia es ofrecer una buena calidad y un buen servicio. Y nosotros seguramente no nos cansamos de hablar a nuestros clientes que nuestro diferencial está ahí. Hoy en día eso es obvio, es elemental que lo esencial que uno le brinde a un consumidor, si yo quiero ser honesto con lo que hago, es que tengo que ofrecer un buen producto y que ante todo debo hacer un buen servicio a ese cliente, una buena experiencia de servicio. La marca no es tener buena imagen. Nos preocupamos mucho por el logo, por la estética del local, nos preocupamos mucho porque el anuncio o el folleto quede bien impreso, pero nos olvidamos que la marca tiene un componente mucho más profundo. El cuarto paradigma, la innovación consiste en implementar tecnología. Entonces muy seguramente también muchos de ustedes han invertido en sus negocios en equipos de última generación para hacer diagnósticos oftálmicos, para poder hacer pruebas que demanden hacer en tiempo real, pero ahí no está la innovación. La cultura empresarial, y puedo hablar con toda la propiedad en el caso colombiano, generalmente está centrada en lo que es el rendimiento, la producción y los resultados. Y esa es la mecánica sobre la cual nosotros mantenemos nuestro enfoque de negocio. Si creemos que estamos generando ventas, todo lo demás está bien, pero no es así. Lo siguiente, queremos estar en negocios del siglo XXI, en negocios digitales, queremos ser negocios disruptivos,
pero seguimos concibiendo esquemas empresariales y de trabajo de los años 20, de los años 50, donde las organizaciones eran jerárquicas y donde siempre había un mando principal, y de ese mando principal vierte hacia directivos y ahí hacia los empleados para generar un proceso de control. Esto sin duda alguna ha cambiado. Lo otro, creer y seguir pensando que estar en la era digital es simplemente tener un fanpage, tener un perfil en Instagram, tener un canal de YouTube o simplemente contratar a un community manager para que nos haga nuestra estrategia digital. Y aquí vamos a poner el contraste entre lo que es un pensamiento tradicional de negocio versus lo que debe ser hoy en día el pensamiento de innovación digital. Si queremos sobrevivir, y no solamente sobrevivir, si queremos generar verdaderamente atracción e interés sobre todo lo que hagamos en nuestro modelo de negocio, tenemos que pasar a este pensamiento de innovación digital. Vamos a hablar ya de esas 7 claves de innovación, de cómo lograr que mi empresa, que mi mente, que mi capacidad empresarial se vuelque realmente hacia un modelo de desarrollo de innovación digital. El primero, centrados en el propósito. ¿Cuántos de ustedes tienen hoy definido un propósito en sus modelos de negocio? Levanten la mano. ¿Cuál será el propósito? Hacer más dinero, seguramente. Generar más ventas. ¿Alguien tiene un propósito social en su modelo de negocio? ¿Sí? Bien, excelente. Ese es un buen punto de partida. Démonos cuenta que para poder generar diferenciación en el mundo digital, tenemos que generar ese foco en el propósito. Es importante que las marcas representen algo más que un negocio, ir más allá de la rentabilidad. 9 de cada 10 millennials prefieren comprar una marca asociada con una causa. Comprar hoy es un acto político. El 55% de los consumidores creen que las marcas deben tener un papel más importante que nuestros gobiernos para generar un futuro mejor. Los consumidores recompensan a las marcas que quieren hacer del mundo un lugar mejor y que reflejen sus valores. El activismo de la marca se está convirtiendo en parte de la estrategia. Es decir, la marca no solamente debe preocuparse por contar qué hace un producto, sus bondades. La marca debe preocuparse por encauzar un sentir, una ideología. Pregúntenle a sus empleados cuál es la ideología de su compañía. Pregúntenle a sus empleados si ellos prefieren el lunes en la mañana o prefieren el viernes en la tarde en sus empresas. Todas esas son preguntas que les van a permitir definir si ustedes verdaderamente están trabajando con un propósito en sus modelos de negocio. Y los propósitos deben ser transformacionales. ¿Qué quiero decir con ello? Si dentro de su modelo de negocio no hay la intención de generar un cambio mundial o de aportar con este, indudablemente su modelo de negocio está siendo obsoleto por un lado, pero del otro, a usted le va a costar el doble de esfuerzo reclutar personal para trabajar en su compañía y al mismo tiempo le va a generar menos interés al consumidor si usted no tiene un propósito que trasciende en la sociedad con su producto. Por tanto, la generación de valor es la estrategia. Y aquí yo quiero que ustedes se lleven una pregunta que deben taladrar en sus mentes todos los días. ¿Cuál es su factor X? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Qué me hace a mí diferente de los demás? Las palabras con las que yo quiero que me identifiquen en el medio digital. No estoy hablando de las palabras claves para Google AdWords. Estoy hablando cuál es el término del cual yo me estoy apropiando en el marco de mi negocio, del cual nadie más está hablando en este momento y del cual yo sí puedo ser autoridad y referente para ser encontrado en Internet. Es más fácil innovar en la comunicación y por eso les hablo tanto de generar esos procesos de disrupción comunicacional en las redes sociales. Es más difícil que ustedes puedan innovar en los productos porque ustedes no son fabricantes de los productos. Muchos de ustedes lo que hacen es ser distribuidores de las marcas. Por tanto, ustedes tienen en la comunicación la posibilidad y la oportunidad de innovar. Una promesa de marca reduce el miedo de sus clientes a comprar. Y ahí la importancia del propósito.
Por tanto, dice aquí Patrick Lencioni, el autor de The Advantage, afirma que la forma más simple de generar el éxito está cuando usted marca su propuesta de valor en una frase y esa frase se convierte en su estrategia. Ni el crecimiento, ni la internacionalización, ni la mejora continua, ni la eficiencia, ni vencer a la competencia son estrategias que generan valor. Tengan esto muy presente. El otro elemento, la coherencia, es la marca. Cuando hablamos de marca, no estamos hablando de identidad visual. Estamos hablando de que las marcas son como personas y por tanto no importa lo que yo diga, sino lo que yo haga. Usted no va a confiar en una persona que solamente le hable. Usted quiere ver los hechos de esa persona, quiere ver su experiencia. Usted se relaciona con aquel con el cual usted siente confianza porque ha visto que en sus actos es coherente con lo que dice. Por lo tanto, la marca es cuestión de coherencia, de saber cómo yo me estoy comportando por dentro de mi empresa y cómo eso lo reflejo hacia el consumidor. Aquí estaba la pregunta que les decía. Pregúntenle a sus empleados, ¿qué prefieren? ¿El lunes en la mañana o el viernes en la tarde? La coherencia significa ser consecuente con lo que la marca propone en todos los puntos de contacto. Y aquí hay algo bien interesante. Hace poco acabé de entregar una tarjeta personal mía de mi negocio y la persona que la recibió me dijo, es bastante curiosa su tarjeta de presentación. Y yo le dije, claro que sí. Depende de cómo usted quiera valorar los puntos de contacto en su estrategia de negocio. Hasta aquí no podemos subestimar todo lo que la experiencia con el cliente nos puede brindar. Cada punto de contacto es una oportunidad de innovación, de generar impacto, de generar atracción, de generar empatía. La innovación es hacer primero lo que ninguno hace hoy. Tengan esto muy presente. De nada sirve que usted esté mirando a los lados. Por eso, las gerencias de futuro, hoy en día las empresas se están volviendo cada día más necesarias, porque ya no puedo pensar en mi negocio en valor presente, cómo generar más ventas, sino en cómo doy el siguiente paso, cómo hago algo que hoy nadie en la industria esté haciendo. Y ahí hay unos elementos claves. Háganse las preguntas. ¿Qué cosas de mi industria puedo hacer diferentes y que hoy en día no se hacen? ¿Cómo logro combinar ese core business que yo tengo con cosas transversales de otras industrias? ¿Cómo puedo combinarlo, por ejemplo, con la industria de la culinaria, con la industria de la restauración, con la industria del turismo? Si hacen esas mezclas, indudablemente van a empezar a tener esa transversalidad en sus modelos de negocio. E indudablemente, en sus equipos de trabajo, en sus oficinas, deben tener un ambiente y el tiempo necesario para incubar dichas ideas. Porque si la innovación es parte del ADN de la gerencia, todo esto fluirá. De lo contrario, no va a ser posible. La innovación no debe ser una área, sino que debe ser parte de nuestro quehacer diario en los negocios. Identifiquen los miedos para convertirlos en productos. Conozcan los tipos de necesidades. Cuando hablamos de los miedos, hay un caso bien interesante. Hay miedos funcionales y hay miedos emocionales. Los funcionales tienen que ver con aquellas cosas que el cliente aparentemente necesita. Hay una campaña publicitaria muy interesante en Brasil de pinturas, de una compañía que hace pinturas, que se dio cuenta que la necesidad del consumidor no era pintar su casa. La necesidad real y el miedo que encontraron es que el consumidor simplemente quería disfrutar de un ambiente diferente cada vez que llegaba a su hogar. No le interesaba la pintura, no le interesaba el color, simplemente quería sentir que su ambiente era un ambiente renovado. Y a partir de ahí desarrollaron una aplicación con la cual no solamente le ofrecen la pintura, sino que le ofrecen la posibilidad de a través de realidad aumentada cambiar su ambiente y al mismo tiempo elegir la pintura, el operario que va a pintar la casa y simplemente con un clic
todo eso se hace con pago automático a su tarjeta de crédito. Es decir, ya no te tienes que preocupar por ir a comprar la pintura a una tienda, ni la brocha, ni los implementos, ni qué muebles debes mover para lograr ese ambiente, porque a través de un clic ya logras toda la experiencia y suplir ese miedo que el mercado te está manifestando. Identifica el bien o servicio adecuado para cubrir esa necesidad. Y eso es lo importante de uno estar dialogando permanentemente con el mercado y con el consumidor. ¿Cómo logro yo entender esos miedos? Si uno le pregunta a la empresa, ¿han hecho investigación de mercados? No, es muy costoso. No soy amigo de las investigaciones de mercado. Soy más amigo de ser ese escucha pasivo que está atento a todo lo que pasa en la sala de ventas, a todo lo que pasa en el local, y voy tomando nota atenta de todas las experiencias, comentarios positivos y negativos que el consumidor está diciendo para poderlos convertir inmediatamente en productos. Y eso se convierte en las sesiones de trabajo de los lunes en las empresas para las cuales nosotros generamos esos procesos de coaching. Si no estamos en ese proceso de redefinir nuestra experiencia de servicio al cliente, si no estamos en ese proceso de escucha activa y lo convertimos rápidamente en producto, pues sencillamente no estamos activando nuestro proceso de innovación digital. La estructuración de los modelos de negocio a manera de startups. ¿Cómo funciona una startup? La startup tiene una característica y es que es lineal, horizontal, no hay jerarquías, porque donde no hay jerarquías, la comunicación fluye. Todos tienen el mismo conocimiento del modelo de negocio, donde no hay jefes sino líderes. Y recuerdo mucho, hace poco estuve en San Francisco, en California, exactamente un poco más abajo, cerca de Palo Alto, donde quedan las oficinas de Facebook, conociendo cómo trabaja Facebook por dentro. Y me pareció algo muy particular, que siendo una empresa tan grande, con más de 6,000 empleados, no habían jefes en ninguna de las áreas. Allá los empleados pueden andar libremente por cualquier lugar de trabajo. Simplemente hay management de tiempos, de objetivos, y los managers que hay ahí en cada área se preocupan porque cada empleado fije sus propios objetivos, fije sus propios resultados, y en vez de estar haciendo la labor policiva de seguimiento, están haciendo esa labor de acompañamiento en cómo yo como manager le ayudo a ese empleado a que logre esos objetivos que él mismo fijó. Así debe ser nuestra estructura empresarial en Colombia. Si queremos sobrevivir en un mundo donde la tecnología, donde cada día los medios digitales están corriendo a una velocidad que nosotros no podemos lograr alcanzar todo el tiempo, sin duda alguna debemos comenzar con la transformación de nuestros modelos de negocio. Ser digital es contar el porqué, el cómo, de manera disruptiva. Y aquí quiero cerrar con un ejemplo muy claro. ¿Ustedes conocen esta imagen? ¿Saben quién es? El Gangnam Style, que hasta hace poco fue el video más visto en YouTube, ¿vale? Cuando nosotros ya tenemos un propósito definido y lo contamos al mundo, contamos nuestra causa, el por qué existe nuestro negocio, el por qué hacemos lo que hacemos, ahí ya usted le está dando insumos a ese community manager, a ese estratega digital que se va a encargar de su comunicación para saber qué contar en las redes sociales. Vayan más allá del producto. No se dediquen únicamente a contar cuánto vale el producto, ni qué tipo de monturas tiene, ni qué colores disponibles hay. Transgredan esa barrera, porque los medios digitales hoy en día se tratan de generar esa atención inmediata, de romper ese hielo. Y por eso cosas que aparentemente nos parecieron tan absurdas en su momento, lograron llegar tan lejos. Por eso es el éxito de los youtubers. Muchas veces ustedes ven un youtuber y no ven contenido en lo que dicen, pero ven la forma, el estilo, que generaron una disrupción, una manera diferente de contar lo mismo, y por eso lograron tener la atención. Hoy en día es nuestro deber también ser esos disruptores en la comunicación. Y para ello quiero dejarlos, ya para finalizar mi charla, con un video de una marca que a mi consideración es una de las marcas insignias a nivel global, Mercedes-Benz, que nos va a dar una breve enseñanza acerca de cómo hoy en día no solamente no debemos hablar del producto, sino que debemos hablar de nuestro propósito, pero al hacerlo, debemos hacerlo de manera entretenida. Y con esto quiero finalizar mi charla.
Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Ligroin. You won't get those stains out of that dress. Better buy a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. Are you trying to poison your horses? Do you have 10 liters or not? ¿Cómo les pareció? Increíble, ¿no? Cómo el propósito traspasa al producto y cómo uno logra emocionalmente capturar la atención en un medio tan agreste como el medio digital. Y si ustedes capturan la esencia de sus negocios y la transmiten a sus clientes, van a marcar la diferencia más rápido de lo que ustedes mismos se imaginan. Por eso quiero dejarlos con estas cuatro P's de la innovación: el propósito, la pasión, la persistencia y las personas. Si utilizan estas 4 P's y las consignan dentro de la estrategia de su organización, van a lograr el siguiente paso a este mundo de los negocios digitales, que es para los que realmente quieren generar una innovación total. Esta es mi conferencia. Les agradezco por este espacio. Muchas gracias.